Hola queridos amigos, muy bienvenidos, bienvenidas a nuestro canal Enseñanza Bíblica. En esta mañana nos toca estudiar el capítulo número 40 del libro de Isaías. Empezamos, gracias al Señor, la segunda mitad de este maravilloso libro. Considero personalmente que si usted lee a conciencia, estudiando, meditando, reflexionando en el capítulo de hoy, usted no va a tener el mismo concepto de Dios, porque describe matices, características, el profeta que realmente son asombrosas. Así que vamos a orar y vamos a leer el capítulo de hoy. Querido Señor Jesús, que moras en las alturas de los cielos, Qué privilegio es poder hablar contigo, Señor. Poder comunicarnos gracias a Cristo, gracias al Espíritu Santo, que llevan en las alturas nuestras oraciones. Y poder, Señor, iniciar el día con la bendición del cielo. Queremos, por favor, oh Dios, rogar con mucha humildad que el capítulo de esta mañana nos haga reflexionar. ¿Qué Dios que eres tú, Señor? No hay otro igual. Perdónanos si a veces hacemos una imagen de un Dios pequeño o formamos diferentes ídolos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El capítulo de hoy tiene 31 versículos. Lo podemos dividir, si queremos, en dos partes, básicamente del 1 al 9. Y del 10 al 31. ¿Por qué del 10 al 31? Porque el tema del 10 al 31 es de la misma magnitud, del mismo calibre. Los versículos 1 al 9. Consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y anúncienle que su tiempo de servicio se ha cumplido, que su culpa está paga, que ha recibido de la mano del Señor doble castigo por todos sus pecados. Una voz proclama: preparen en el desierto el camino del Señor, tracen en la estepa un sendero para nuestro Dios, que se rellenen todos los valles y se aplanen todas las montañas y colinas, que las quebradas se conviertan en llanuras y los terrenos escarpados en planicies. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán juntamente, porque ha hablado la boca del Señor. Una voz dice: proclama, y yo respondo: ¿qué proclamaré? Toda carne es hierba y toda su consistencia como la flor de los campos. La hierba se seca, la flor se marchita cuando sopla sobre ella el aliento del Señor. Sí, el pueblo es la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Súbete a una montaña elevada, tú que llevas la buena noticia a Sión, levanta con fuerza tu voz. Tú que llevas la buena noticia a Jerusalén, levántala sin temor, di a las ciudades de Judá: aquí está su Dios. ¡Qué maravilla esta porción! Debemos destacar que la primera porción de Isaías, del 1 al 39, es un mensaje de los castigos, de los juicios de Dios para el pueblo y las naciones circundantes a Judá. Pero los capítulos 40 al 66 destacan el triunfo del pueblo de Dios, destacan la liberación del pueblo de Dios y destacan la persona del libertador del pueblo de Dios. Y en este capítulo se habla específicamente unos 175 años después del mensaje de Isaías, ya cuando el pueblo de Judá va a volver del exilio de Babilonia. Y por eso el pueblo en los 70 años de cautiverio aprendió lo que es la idolatría, aprendió lo que es la desobediencia. Tal es así que cuando volvieron allí en 2 de Reyes 17,
Ustedes lo pueden leer en Esdras 2 al 4. En 2 de Reyes 17 dice que los asirios colocaron gente pagana, que allí se formó los samaritanos. Y que los samaritanos vinieron a hablarle a los de Judá que queremos reconstruir con ustedes. Y el pueblo dijo, no, porque hemos aprendido la lección. No construiremos con ustedes. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana, ustedes construyen en tal monte, nosotros tenemos en Jerusalén. Pero llegará la hora en que habrá un verdadero adorador. El pueblo que adorará en espíritu y en verdad. El pueblo de Judá aprendió la lección. Aprendió de que no se juega con la santidad de Dios. Y en este momento de oscuridad, el pueblo sentía que Dios había abandonado a su pueblo. El pueblo sentía la desilusión de haber confiado en el Señor. Sentía que Dios los había dejado, que Dios los había distribuido por su pecado ante las naciones de aquel momento. Y entonces ahora viene un mensaje de consuelo. Dice, consuelen a mi pueblo. Dice el versículo 1. Estas palabras las hablo yo, dice Dios, no las habla otro. Háblenle al corazón de Jerusalén. Díganle que yo ya estoy complacido con su deuda. Ya hice pagar, ya mi justicia quedó satisfecha. Y dice, una voz proclama, preparen el camino, Judá aprende la lección. Este texto se toma también en todos los evangelios, de hecho, para hablar acerca de la persona de Cristo. Judá, ahora que has aprendido la lección, cargate de santidad, ama al Señor Jesús y espera su primera venida. Y dice allí el versículo 3, una voz proclama, preparen en el desierto el camino del Señor, tracen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Debían prepararse el pueblo de Judá, los integrantes del pueblo de Judá debían prepararse para la llegada del Mesías. Y cuando se prepare, entonces llegaría el momento de la promesa, se revelará la gloria del Señor. Allí en Juan 1.14, el 2.11, en 2 de Pedro 1.16 habla de que en la persona de Cristo se manifestó la gloria de Dios. En la persona de Jesús, todos los hombres la verían de manera unida, porque Él ha hablado la boca del Señor. Oh hombre, dice Dios, te quiero describir tu fortaleza física. Tú eres débil. Se habla en los versículos 6 al 8 de la fragilidad humana, pero en el 8 se dice cómo subsistirá el ser humano. ¿Cómo se mantendrá el ser humano? Se mantendrá por un escrito está. Y ahora dice que Sión trae buenas nuevas. A Sión, al pueblo de Dios, al judío, al hebreo, en el antaño se le dio el privilegio de conservar en sus raíces el mensaje de las buenas nuevas. Cuando hay caos, el pueblo hebreo tenía un mensaje de esperanza, tenía un mensaje de consuelo y no lo supieron aprovechar. Y ahora Dios le da un mensaje a su pueblo. Los versículos 10 en adelante. Ya llega el Señor. Ahora lo que hace Isaías empieza a dar evidencias del poder de Dios. Un pueblo desconsolado, un pueblo triste. Dios ahora viene a hacer juicio. Viene a darle al justo misericordia y al impío llegará la destrucción. Dice el verso 10, ya llega el Señor con poder, su brazo asegura el dominio, el premio de su victoria lo acompaña.
y su recompensa lo precede. Como un pastor, él apacienta su rebaño, lo reúne con su brazo, lleva sobre su pecho a los corderos y guía con cuidado a las que han dado a luz. Se compara a Dios con un pastor. Dios protege a su pueblo. Dios no se ha olvidado de Judá en su cautiverio babilónico. Y ahora en los versículos 12 al 14 y 25 al 28 es una descripción excepcional. No hay para mí una escritura tan solemne, tan sublime como la que se encuentra en estos versículos. Destacan estos versículos la sabiduría de Dios, el poder de Dios y su majestad. Por eso cuando usted lee, mi hermano, mi hermana, este capítulo, usted no puede quedar igual. Usted no puede ver a Dios de la misma manera, porque dice esta porción que el poder de Dios se manifiesta en las obras de su creación. Usted puede ser que no entienda la Biblia, puede ser que usted no vaya a una iglesia, pero este texto me dice, así como Romanos 1, que no tenemos excusa de no encontrar a Dios. Solamente levante sus ojos al cielo y verá la gloria del Dios creador. Dios es el gran artífice del universo. Podemos tener el privilegio de confiar en un Dios grande, sabio, bueno y fiel. En estos textos se muestra el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría, todo este paquete concentrado en la persona de Dios. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? Acá. ¿Usted sabe cuántos litros hay en el mar? En los diferentes océanos. Océano Índico, Pacífico, Atlántico. ¿Sabe usted cuánto hay conservado en los glaciares? En las zonas antártidas. Dice, y abarcó con la palma las dimensiones del cielo. ¿Sabe cuánto mide el cielo? Me hace acordar allí de Isaías 6, que las vestiduras, el borde del manto llenaba el templo. ¿Qué visión tuvo Isaías? ¿Quién hizo caber en una medida el polvo de la tierra? ¿O pesó en una balanza las montañas y en una balanza las colinas? ¿Quién abarcó el Espíritu del Señor y qué consejero lo instruyó? Dios no necesita el consejo de nadie. Dios tiene en sí mismo un intelecto único, poderoso, con quien se aconsejó para que le hiciera comprender, para que le enseñara el sendero del derecho, para que le enseñara la ciencia y le hiciera conocer el camino de la inteligencia. Y luego habla de las naciones, allí en el versículo 15 y 16. No bastaría todo el Líbano para satisfacer la gracia de Dios, los sacrificios de Dios. Las naciones, en este momento de Isaías, Asiria, luego Babilonia, luego Medo-Persia, Grecia, son, dice el texto, como una gota que cae en un balde. ¡Oh, qué Dios que tenemos! Y en los versículos 18 al 20 habla de aquellos que en el pueblo todavía eran idólatras. ¡Qué necedad es la idolatría! Estos textos muestran claramente que es algo semejante a Dios. ¿Hay algo que se compare a Dios? Versículo 18. Es una insensatez adorar a una cosa creada, inanimada, en vez de a su creador. Qué insensatez que el ser humano tenga por ídolo a su Dios. Qué triste es que el ser humano adore a algo creado, a una deidad cosificada antes que al Creador mismo. No hay poder en esos ídolos.
Esos ídolos son nada. Al ídolo lo funda un artesano, un orfebre, lo recubre de oro y le suelta cadenas de plata. ¡Qué insensatez! Es como si Dios, el creador, hiciera surgir este planeta, que ya lo hizo. Este planeta existe gracias a Dios. Y es como si Dios se rindiera ante lo creado. Por eso la Biblia hace una distinción muy clara de la creación y el creador. Hoy en día se confunden en estas ideologías, en estas filosofías. Se mezcla, hay una mezcla peligrosa de adorar a la creación, a la criatura, antes que al creador. ¿No lo saben acaso? ¿Nunca lo han escuchado? Este versículo 21 hace un llamado a la intuición básica del ser humano. Puede ser que no tenga la ley, puede ser que no tenga la enseñanza bíblica, puede ser que no tenga un pastor. Aquí el profeta recurre a la intuición básica del ser humano. Un conocimiento, un intelecto que le permite comprender que hay alguien superior a él. Dios hace un llamado hasta recurrir las capacidades del intelecto humano en sus limitaciones más básicas. ¿No han comprendido cómo se fundó la tierra? Dios tiene su trono sobre la tierra, dice el versículo 22. Él extiende los cielos como un tul, como un toldo. Los despliega como una carpa para habitar en ellos. Él controla a los reyes, a los soberanos, a los poderosos, a los gobiernos, a las monarquías. Dios tiene el control, versículo 23 y 24. Y el 25, ya lo dijimos, allí en la 12 al 14, 25 y 28 habla del mismo tema. ¿Por qué dices Jacob y lo repites tú Israel? Al Señor, versículo 27, al Señor se le oculta mi camino y mi derecho pasa desapercibido a mi Dios. Dios se olvidó de mí. Dios ya no se acuerda de mí. ¿No lo sabes acaso? ¿Nunca lo has escuchado? Él es un Dios eterno. Él crea los confines de la tierra. No se fatiga ni se agota. Su inteligencia es inescrutable. Dios ve todo desde su trono. A Dios no se le escapa absolutamente nada, mi querido amigo. Yo no sé qué concepto tiene usted de Dios. Yo no lo conozco. Pero yo le digo que cuando usted lea con ciencia, de manera muy cercana a este capítulo, usted se va a postrar. Allí donde esté, usted se va a inclinar y va a adorar al Dios del cielo. Y va a comprender el enorme placer que tenemos de servir a un Dios así. Yo no sé qué imagen tiene usted de Dios, pero el Dios al cual yo sirvo es un Dios que tiene el control del universo. Algunas lecciones para nosotros hoy. Versículo 27. ¿Será que usted se siente abandonado por Dios? ¿Será que han llegado a su mente esas ideas de que Dios lo ha abandonado, lo ha olvidado? ¿Siente que Dios lo ha dejado? Dios lo ve todo, lo sabe todo y lo considera todo. Verso 29. Dios fortalece a aquel que reconoce su fragilidad, su debilidad humana. Dios está dispuesto a reconfortar a ese ser humano, a esa criatura. Quien siente insuficiencia para tal o cual actividad, este texto es para usted. Cuando se siente incapaz de hacer algo, este texto es confortante. La fuerza o el poder de Dios se perfecciona en la debilidad humana. Ante la imposibilidad humana es la posibilidad de Dios, dice una autora. Mi poder, le dijo Dios a Pablo, se perfecciona en la debilidad. Porque cuando se muestra la fragilidad humana, se muestra la fortaleza divina. Y el versículo 31, con Dios siempre hay nuevas alturas que alcanzar, nuevas metas por obtener.
se crece de gracia en gracia, de victoria en victoria, se añade fuerza y más fuerza, hasta que lleguemos, como dice Filipenses 3:14, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Para un cristiano que sirve al Dios de los cielos, no hay límite, no hay un techo. Yo no sé qué Dios tiene usted, mi querido amigo, mi querida amiga, pero hay un Dios solamente en el universo. Yo deseo de corazón que usted medite en este capítulo. Usted no puede quedar igual después de este texto. Este texto es solemne. Y me gustaría que usted se postre allí donde está. Extienda sus manos y alabe a este Dios. Este Dios es el que nosotros servimos. Un Dios que gobierna el universo. Un Dios que lo acompaña. Un Dios que le da fuerza. Un Dios que no lo ha abandonado. Que Dios les bendiga en este día.